Consultorio Jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. Bienvenidos al espacio de los viernes de Cómplice FM, Consultorio Jurídico. Aquí estamos justamente para compartir el tema que ya les habíamos venido anunciando sobre la propiedad horizontal. Y para ello le damos la bienvenida, como cada viernes, al doctor Paulo Gárate, quien nos acompaña esta tarde. Y también tenemos una invitada especial también para este día y para este tema, quien es Priscila Cordero, administradora de condominios. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Marlene, muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan cada viernes en casa, en este espacio tan importante de contacto con la comunidad como es Consultorio Jurídico. Me he tomado la atribución de invitarle hoy a Priscila con la finalidad de que nos aporte sobre este tema tan importante como es vivir dentro de condominios. Priscila es una microempresaria que tiene justamente a su haber la administración de varios condominios en Cuenca y conoce muy bien de todas las problemáticas que día a día se presentan con los vecinos, a nivel de directiva, a nivel del uso de las áreas comunales y exclusivas. Exacto. Que se dan justamente en los diferentes edificios que han sido sujetos al régimen de propiedad horizontal. Entonces, la idea de invitarle a Priscila es de que esa dinámica de representación de parte de los vecinos que tienen estos problemas se vean el día de hoy expresadas a través de su experiencia en este espacio. Así Priscila, es, doctor. bienvenida. Así es, bienvenida, mi estimada Priscila Cordero. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Cómplice FM. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, en verdad, siempre al manejar lo que es propiedad horizontal surgen algunos inconvenientes, algunas dudas de parte de los propietarios, de la directiva, y creo que uno de los problemas que más se suscitan o que mayores inquietudes tienen es el uso de losas de terrazas inaccesibles, que cuando uno como administración necesita hacer la limpieza o llegar a esos, se ve imposibilitado porque estos espacios han sido vendidos por los constructores a los diferentes dueños de los departamentos que tienen acceso, hablemoslo así, a estas áreas. Que son áreas comunales. Que son áreas comunales. Son áreas comunales, Marlene y Priscila, y es uno de los primeros puntos que vamos a abordar. Es justamente el salvar esa preocupación que tiene toda la gente. ¿Qué adquiero yo en propiedad horizontal? ¿Qué adquiero cuando voy a un condominio y tengo una oferta de un departamento o de una vivienda? ¿Qué realmente estoy adquiriendo? Siempre hay el concepto de las abuelitas que me dicen, yo adquiero las cosas en el aire porque no compro nada. Así es. Bueno, no es tan así. Quisiera explicar el día de hoy qué es realmente lo que nosotros adquirimos. Bueno, lo que se adquiere con exclusividad es la estructura o la construcción del piso o en el edificio en donde yo tengo mi departamento o mi local comercial. Eso es exclusivo. Y lógicamente toda la parte constructiva le pertenece al copropietario que adquiere con exclusividad en esa área. Y el área de terreno la adquiere pero en la parte proporcional a la alícuota que tenga el condominio dentro del edificio. Me permito explicar esto de la alícuota porque a veces siempre puede generar confusión. Si yo tengo un edificio que lo construyo con 10,000 metros cuadrados. ¿Ya? A ver, no pongamos tanto, pongamos 1,000 metros cuadrados. Y este edificio de 1,000 metros cuadrados yo lo distribuyo en 10 departamentos. Y cada departamento tiene un área de 100 metros cuadrados con su respectiva parte comunal. Pues sería lógico que la participación o la alícuota que me corresponde sería la equivalente al 10% de ese 100% que representan los 1,000 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que yo tengo los 100 metros cuadrados. En consecuencia, la alícuota que se fija como mi derecho en el condominio es de vital importancia para luego establecer en base a esa alícuota a cuánto tengo derecho en los derechos y acciones que posee integralmente el condominio. Voy a citar como un ejemplo. ¿Qué pasa si el día de hoy el condominio se vende? Porque la asamblea de copropietarios, todos los copropietarios nos ponemos de acuerdo y vendemos el condominio. ¿Cuánto corresponde a cada uno de los copropietarios? Deberían percibir en proporción al costo del 100%.
En este sentido, si yo tengo 1.000 metros cuadrados y lo vendo a $1.000.000, cada uno de los copropietarios, como tienen departamentos de similar área, pues tendrían derecho a $100.000 cada uno. Entonces quiero en primer lugar tener en cuenta este antecedente para que todos en casa tengan claro qué es la alícuota, porque siempre nos preguntamos, ¿y qué es la alícuota? ¿Y a qué representa la alícuota? La alícuota no es otra cosa que la parte proporcional del derecho que usted posee en el condominio. En pocas palabras, doctor, para quienes decidan vivir, comprar o arrendar en un condominio, en una propiedad horizontal, tienen la obligación de pagar siempre una alícuota. Una expensa. La expensa nace en base a la alícuota. La alícuota es el porcentaje. La expensa ordinaria, extraordinaria y los fondos de reserva son, en cambio, los costos mensuales o ya habituales que se generan dentro del condominio para el mantenimiento. Y vamos más adelante a analizar esta clasificación. Pero quiero enfocarme en lo que decía Priscila hace un momento. ¿Qué pasa con los constructores en la actualidad? ¿Hay falta de ética de los constructores en la ciudad de Cuenca? Yo pienso que sí. No en todos los casos. Hay constructores excelentes que tienen un diseño espectacular y que respetan, por ejemplo, todas las normas de construcción. Sin embargo, uno antes de comprar un departamento en un condominio debe realmente investigar, indagar y saber cuál es la oferta de venta que le están realizando y si es que ésta guarda relación con lo que está aprobado en la municipalidad. Decía Priscila hace un momento un tema que es interesante. A un señor o un edificio X, que es un caso que llegó a consulta por parte justamente de Priscila, a un señor o un edificio X le habían vendido una terraza, entre comillas la terraza. No constan en las escrituras públicas porque de hecho el constructor no puede incluir en la escritura pública la terraza porque la terraza no está dentro del diseño. No es dentro del área exclusiva, está dentro del diseño, pero está dentro del diseño como áreas que son inaccesibles y que la municipalidad generalmente las deja por el tema del derecho de vista, por el tema de los retiros que tienen que efectuarse dependiendo de la zona en la cual se realiza la construcción. En consecuencia, estas áreas son áreas inaccesibles que técnicamente no son de uso, pero son comunales porque pertenecen a todos los condóminos, a todo el edificio, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que el constructor muchas veces, por darle un plus al departamento, termina aperturando puertas de acceso a estas áreas inaccesibles y la gente termina posesionándose de áreas inaccesibles que nunca se vendieron y que no pueden venderse porque son áreas comunales. Sucedió en este caso, me voy a permitir pedirle a Priscila que nos comente un poco sobre este tema porque ella vivió en carne propia la problemática de la dificultad para enfrentar este tipo de circunstancias y lo que esto representa para el condominio, Priscila. Sí, efectivamente, los dueños de los departamentos considerar esa área como propiedad privada o porque así lo adquirieron, el momento que como administración necesitamos acceder a esas áreas para hacer un mantenimiento en el condominio, ellos se sienten en la situación de no dar acceso ni permitir que ingresen los diferentes trabajadores o contratistas para darse mantenimiento. Porque se creen dueños. Exactamente, y el momento que nos toca como administración lidiar con esos problemas resulta bastante complicado y tenemos que irnos a través de ya los medios, no le diré medios legales, pero sí a través de una asesoría legal para poderles hacer entender que la situación no es esa, ¿no? Que al ser un área comunal es de un acceso libre y más aún para poder realizar trabajos de mantenimientos que van en bien de todo el edificio. Sí se han dado casos, Marlene. Yo tuve un caso en particular hace unos 2 años en el cual el constructor hace constar en la escritura pública la venta de una terraza que no estuvo dentro del cuadro de áreas, es decir, debemos entender de que un cuadro de áreas, cuando uno se presenta la aprobación al municipio para la declaratoria de propiedad horizontal, contiene áreas exclusivas y áreas comunales. Exacto. Y las áreas exclusivas son exclusivas, como su nombre bien lo indica, de quien adquiere el bien. Pero las áreas comunales pertenecen a todos los condóminos, a todos, sin excepción, a todos. En consecuencia, cuando yo tengo este tipo de circunstancias, en el cuadro de áreas hago constar qué es exclusivo y qué es comunal.
y solo puedo vender lo comunal con el mismo porcentaje solo puedo vender lo exclusivo con el mismo porcentaje de derecho en el área comunal. Hablábamos hace un momento de los 1000 metros cuadrados de construcción. Si yo tengo un departamento de 100 metros cuadrados, pues tengo derecho de uso del 10%, tengo el derecho sobre el 10% de las áreas comunales. Uso todas las áreas comunales, pero el derecho para fines de una liquidación es en el 10% de todas estas áreas. La gente entonces, los constructores, no todos, no generalizo, pero hay quienes sí utilizan estos medios para tener beneficios, venden las terrazas generalmente a un costo del 50% del área construida. Si mi departamento, voy a poner como ejemplo, tiene 100 metros cuadrados y la terraza tiene 20 metros cuadrados, el costo actualmente en el mercado de Cuenca de una terraza está en alrededor de $500 del metro cuadrado. Altísimo. Entonces, sí, es alto. En edificios, en zonas bien ubicadas, este es el costo promedio en propiedad horizontal. Y eso se cobra al momento en que se hacen las negociaciones. Es la costumbre, más bien, de nuestros procesos de compra y notariales, que ya cuando vamos a la notaría, únicamente tomamos el referente del cuadro de áreas, como debe ser, porque eso es lo legítimo y eso es lo legal. Pero muchas veces incluso bajamos los costos al costo del avalúo catastral para evitar el pago de impuestos, particularidad que ya con la ley de plusvalía que va a entrar en reforma ya no puede darse, eso lo analizaremos en otro programa, pero la gente muchas veces busca bajar los costos y bajar el detalle de lo que realmente está comprando, porque eso le ayuda a bajar también el pago de los impuestos, tanto de alcabalas, cuanto de plusvalía, cuanto de inscripciones en el registro de la propiedad. Prácticamente ahí se llega a un acuerdo entre el constructor y el comprador para hacer este trámite ya en papeles. La pregunta es: ¿en perjuicio de quién? ¿Quién? Si yo conozco algo, o a mí me vendieron como si fuese mi terraza, ¿hay una estafa o no hay una estafa? Por supuesto. Hay una estafa. Entonces, si yo le estoy engañando a alguien, vendiéndole algo que no puedo vender, eso es una estafa. Y hay constructores que han enfrentado procesos por estafa, procesos penales por estafa, en razón de que han vendido áreas que son no vendibles y no están en el comercio, en la propiedad horizontal. Entonces, eso le pertenece a la Asamblea de Copropietarios. Así que una de las cosas que tiene que usted observar, a todos quienes nos escuchan en casa, cuando vaya usted a comprar un departamento o un local comercial, observe realmente que conste en el cuadro de áreas y que lo que van a vender pertenezca a su área exclusiva, porque de pronto puede estar adquiriendo áreas comunales, y al adquirir áreas comunales vienen los problemas que suscita y que nos hace expresivo Priscila en este instante, ¿no? Que el señor dice: oiga, a mí me vendieron. Claro, entonces esto es mío, ¿y por qué ¿Cómo es que ahora es comunal? Ajá. ¿Qué tiene que hacer en estos casos la Asamblea? La Asamblea, lamentablemente, sobre estos casos debe acudir ante un juez, si es que hay la negativa, debe acudir ante un juez y decir: vea, existe una posesión de áreas comunales en forma ilegítima, y un juez le puede imponer una multa, incluso entre $2.85 hasta $285, si no estoy mal. Pero déjeme revisar. Le impone la multa, pero también el condomino en este caso tiene que, digamos, tiene que comillas, devolver las cosas al estado anterior. Claro, tiene que devolver entre comillas esa área comunal. Sí, no es que yo pago la multa. Apoderado. No se puede quedar apoderado, y sobre todo debe permitir el acceso libremente a esas áreas, a los condóminos, o para realizar cualquier trabajo que se necesite. Claro, la multa que se fija de conformidad con la ley es de $2.85 hasta $285.06 centavos. Que esto la fija un juez solamente como multa, sin perjuicio de las multas que también le puede imponer la Asamblea de Copropietarios en relación a la aplicación del reglamento interno. Eso no tiene que tener en cuenta todo ese tipo de antecedentes. Que no solo es ese valorcito el que va a pagar el señor. La gente piensa que cuando yo voy a vivir en condominio, basta con imponer yo mi voluntad y digo: no, señores, aquí me niego a pagar, no cubro las alícuotas y a mí nadie me mueve porque esto es mío. No, señor, cuando usted decide vivir en un condominio sujeto a propiedad horizontal, tiene que sujetarse a las normas internas, y si no lo hace, la administración puede imponerle sanciones
Incluso en el caso de los arrendatarios, pueden también requerir la terminación de los contratos de arrendamiento, porque hay vecinos que cuando no consideran el bien como propio, pues hacen de las suyas las fiestas y no les interesa el cuidado de las áreas comunales. Doctor, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir tratando este tema, tanto con el doctor Paulo Gárate como con Priscila Cordero, quien es administradora de varios condominios aquí en la ciudad de Cuenca, con quienes estamos tratando el tema sobre la propiedad horizontal, algunos problemas sobre todo que se han generado y que los profesionales que nos acompañan justamente ya han venido tratando desde hace algún tiempo y seguramente usted, amigo oyente, tenga alguna consulta, recuerde que podrá comunicarse con nosotros a través del 2811-997 y también nos puede escribir al 09-997-03000. Hacemos una corta pausa y enseguida regresamos con más. Esta es tu nueva sensación, Cómplice FM. Inicio de espacio publicitario. Vea, compadre, irá poniendo gasolina desde la troncal, le dije, y usted nada. No se preocupe, don Julián. Arriba en el tambo le sé poner la Eco. ¿La qué dice? La gasolina Eco País, de pura caña, que no contamina ni al ambiente daña. ¿Gasolina de caña? Claro, rendidora, amigable, y no hace daño a la naturaleza. O sea que casi como el Mapanagua, pero para el carro. Eso sí está garota, compadre. ¿Ya probaste la nueva gasolina Eco? Eco País, nueva gasolina amigable con tu motor, contigo y con la naturaleza. Eco País, un motor más limpio y menos contaminación. Un aporte más de Petroecuador. ¡Eco País! Te voy a contar dónde puedes comprar el mejor uniforme. Uniformes, calidad que se ve. Te invita a que estrenes tu nuevo uniforme. Que te quede bien, que sea de calidad y que te dure todo el año. Pantalones, me quedan bien. Mi falda. Mi camisa. Chompas. ¡Deportivos! Papi, mami, vamos a uniforme. Único local. Calle Jaime Roldós y Juan León Mera. Frente a Edificios Arias. Ahora cámbiate la toalla sin olvidos y sin complicaciones. Nueva y única toalla Nosotras Doble. Son 2 toallas invisibles y muy absorbentes una sobre otra. Cuando quieras cambiarla, levantas la de arriba y la de abajo queda limpia y lista para usar. Nueva toalla Nosotras Doble. Tengo ganas de comer delicioso. Necesito ir al banco. Busco un hipermercado que tenga todo. Necesito tecnología. Y yo simplemente quiero entretenerme. En Monai Shopping tenemos más de 50 locales para comprar, comer o disfrutar en familia. Este sábado 19 de agosto, disfruta del arte de la danza con el Club de Patinaje Artístico Pesantes Pisanti desde las 16 horas. Participa CNT, IAC Accesorios y Vivis Perfumería. Masquerade. Gran Feria de Saldos a precio de costo. Este 18, 19 y 20 de agosto. Llévese prendas de vestir para todos. Hilos, elásticos, cordones, cintas, artículos para el hogar y decoración, motores eléctricos, máquinas de coser y mucho más. A precios que te sorprenderán. Gran Feria de Saldos. Patios de Pasamanería. Sebastián de Benalcázar. Frente a la salida de buses del terminal terrestre. Gran Feria de Saldos a precio de costo. Este 18, 19 y 20 de agosto. Fin de espacio publicitario. Hola, soy tu cómplice. Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 22 minutos. Estamos dialogando con el doctor Paulo Gárate. Siempre nos acompaña en nuestros espacios de los viernes aquí en Consultorio Jurídico. Hoy hablamos de la propiedad horizontal y también tenemos como invitada a Priscila Cordero, quien es administradora de varios condominios de aquí de la ciudad de Cuenca. Y este tema en realidad se está volviendo cada vez más interesante porque muchas personas seguramente están descubriendo algunas cosas que desconocían y muchos amigos oyentes que viven en condominios en propiedad horizontal, ya sea en departamentos o en casas, porque ahora la construcción de moda son los condominios. La propiedad horizontal también por los espacios de los que cuenta la ciudad justamente. Así es que para continuar con este tema, hablemos, doctor y Priscila, sobre las expensas en términos generales, los valores, entre otras cosas. A ver, partamos, ¿qué son las expensas? Bueno, las expensas ordinarias son cuotas. ¿Ya? Son cuotas que se pagan dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de los condominios. Existen condominios que son pequeños y requieren
pocos gastos para su mantenimiento, pero existen condominios como los que administra Priscila, que son enormes, que tienen varias torres, varios bloques, y en estos casos en particular se requieren más gastos para el mantenimiento de las áreas comunales. Hay algunos condominios que tienen áreas de gimnasio, áreas de recreación, canchas, Exacto. áreas verdes, guardianía, parqueaderos privados, accesos electrónicos, etcétera. Mientras mayor es el número de servicios que preste un condominio, pues lógicamente mayor serán las cuotas para el mantenimiento de todos esos servicios. Y siempre hay que tener en cuenta una particularidad, y en esto Priscila me va a dar la razón. Cuando yo voy a adquirir un departamento, ¿me conviene adquirirlo en un condominio grande o en un condominio pequeño? Pues todo va a depender de los servicios, pero generalmente los condominios pequeños terminan con cuotas altísimas de mantenimiento, a diferencia de los condominios grandes que teniendo más servicios pagan menos por ¿Por qué? el número de personas que habitan en el condominio. Porque se saca un porcentaje. Claro, se hace saca un porcentaje. Yo voy a poner Exactamente. un edificio de 10 departamentos. Imagínense lo que sería, Marlene, para un edificio de 10 departamentos pagar guardia, que nos cuesta un promedio de $600 mensuales uno. Así es, porque Ahora, eso está estipulado en la ley también, ¿no? Pongamos nosotros, con todos los beneficios, pongamos una guardia de 24 horas, 7 días a la semana, no avanza el dinero en el condominio para pagar guardianía. Y todos los demás gastos de limpieza, distribuirlos para 10, sería casi como pagar un costo de arriendo. Por eso es que la gente hoy se está visualizando ya vivir en un condominio de mayor número de propietarios, de copropietarios y con mayores servicios. Pero esto también tiene el otro lado negativo. Y este lado negativo es los problemas vecinales, porque mientras más gente existe, mayores son los problemas vecinales que se van presentando. Entonces, yo para fijar una expensa, yo tengo que hacer una clasificación. Legalmente yo tengo que fijar 3 tipos de expensa, 2 obligatorias y una alternativa. La primera obligatoria se llama la expensa ordinaria, que se destina justamente al mantenimiento del condominio. Gastos de luz comunal, agua comunal, limpieza de las áreas comunales, cortes de césped, administración, bueno, y otros gastos ya que son habituales de todos los meses dentro del condominio. Entonces, lo que hace el directorio, si es que el condominio es de vivienda y además tiene locales comerciales, la ley le exige que a más de la asamblea exista un directorio electo. Y este directorio como tal tiene la potestad de presentar una propuesta económica para que sea la asamblea quien defina, en función de todo lo que voy a gastar, cuál sería la cuota que me corresponde de pago. ¿Cómo fijo la cuota? En base a la alícuota. Recordemos que la alícuota era el porcentaje que yo tenía en proporción a la construcción de todo el edificio. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿puedo yo pagar más allá de la alícuota que me corresponde? La ley no me obliga, pero sí me lo permite, siempre y cuando exista acuerdo de las partes. Voy a poner un caso, Marlene. ¿Ya? Usted se va a vivir en el edificio, vamos a llamarle, no sé, el Toro. Ya. La torre Toro. Ajá. Usted se va a vivir en este condominio. Y resulta de que usted, para vivir en este condominio, para pagar todos los gastos de ascensores, guardianía, piscina, gimnasio y todo lo demás, a usted le piden una alícuota que generalmente se la fija por metro cuadrado de $1. En consecuencia, si su departamento tiene 100 metros cuadrados y el edificio tiene 1000 metros cuadrados en total, su alícuota sería, en consecuencia, de $100. Exacto. Porque es $1 por metro cuadrado. Pero si hay departamentos que van siendo más grandes, un departamento de 150 metros cuadrados pagaría $150. En consecuencia, la expensa ordinaria, extraordinaria y los fondos de reserva no pueden ser obligados a ser cancelados por el copropietario por un valor que supere el porcentaje de su alícuota. Sin embargo, la ley le deja salvo ese derecho, le dice salvo estipulación entre las partes o salvo que existan aportes voluntarios. Entonces, claro, yo reúno a toda la asamblea, el 100% de la asamblea está ahí, convocamos a la asamblea en pleno, perfecto. La disposición de la asamblea es de que todos paguemos la alícuota por igual, no importa que sean más o menos metrajes cuadrados. ¿Estamos todos de acuerdo?
los que aceptaron y los que estuvieron en la asamblea y dieron su consentimiento, pues pueden aceptar, y ahí generaron una voluntad de parte. Y al generar esa voluntad de parte, pues ya queda en segundo plano la parte proporcional de la alícuota, pero los que no estuvieron o los que no se acogen no pueden ser obligados a pagar un valor adicional porque nunca hicieron expresa su voluntad. Pero, por ejemplo, en el caso de, digamos, de algunos que estuvieron presentes, pero no están de acuerdo, ellos no pueden ser obligados. Y ¿no? Quienes no asistieron porque no quisieron asistir, porque no quieren. Pero no es que se suman a la mayoría, porque en este caso el derecho está consagrado en la ley. Y la ley es clara, ¿no? Las alícuotas, las expensas ordinarias se deben fijar en consideración a la parte proporcional de la alícuota que posee en el edificio. Es mandatorio, no es optativo. Y la misma ley le dice, salvo estipulación entre las partes. Para que exista estipulación, tiene que haber acuerdo de voluntades. Y para que exista acuerdo de voluntades, de conformidad con el Código Civil, pues este acuerdo de voluntad tiene que ser expreso, tiene que ser dicho. Yo no puedo presumir un acuerdo de voluntades, salvo en temas laborales, que eso es otra cosa. Pero aquí en particular, la estipulación tiene que ser clara. Ahora, ¿qué sucede? Yo soy coidiario con todos los principios que tiene el edificio y digo, no importa, yo sé que a mí me corresponde pagar $100, pero yo le quiero al condominio, voy a apoyar con unos $50 adicionales. Eso pasa a constituirse como un aporte voluntario. Y ese aporte voluntario, pues también pasa a formar parte del presupuesto integral que apruebe la asamblea. Este es entonces el primer tipo de expensa, la expensa ordinaria, para gastos habituales propios del mantenimiento. Tenemos una segunda que es obligatoria, que son los fondos de reserva. Y los fondos de reserva, muchos condominios, y de pronto acá Priscila nos va a dar la razón. ¿Qué pasa, Priscila, con los condominios? Casi en la generalidad, por ejemplo, no fijan el fondo de reserva. ¿Qué es este fondo de reserva? Bueno, el fondo de reserva como tal es un fondo que se lo destina para gastos que, no siendo habituales, sí se van a generar a largo plazo. ¿Ya? Son gastos programados en función de un mantenimiento a largo plazo. Por ejemplo, quiero pintar la fachada. Yo no voy a pintar en el próximo mes, pero si tengo un edificio que ya tiene unos 5 o 6 años, el fondo de reserva generalmente se puede ir generando como una fuente de ahorro para que los copropietarios, cuando en algún momento quieran hacer una reparación de largo plazo, pues tomen de ese fondo de reserva y lo hagan. Y también se utilizan para situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que a veces sucede. ¿Qué pasa con el rompimiento de una cañería de pronto en el edificio? O no sé, de pronto una lluvia de esas torrenciales que nos ha tocado en Cuenca y que se empiezan a tener filtraciones. Generalmente para roturas de maquinaria como bombas, termotanques, para eso se tiene este fondo de reserva o fondo de emergencia. Sí. Claro, porque generalmente la expensa ordinaria cubre lo que es habitual. Lo que es del día a día. De la mensualidad. De la mensualidad, pero que ya está programado. Pero sí se han dado casos muy serios. Por ejemplo, aquí en este edificio en alguna ocasión tuvimos un problema se quemó la bomba, y eso es un problema. En el tema de los ascensores, que nos quedemos con un ascensor dañado, por ejemplo, y que esperemos a convocar una asamblea para recién fijar la cuota, es un tema muy complejo. Entonces, Priscila. Sí, efectivamente, el tener un fondo de emergencia es muy necesario dentro de un condominio para poder solucionar a tiempo los problemas que se puedan presentar, básicamente con los equipos, ¿no? Como lo dice el doctor, cuando se dan situaciones de que se dañó un ascensor, se quemó alguna bomba, y esperar que sea la asamblea la que fije una alícuota extraordinaria, se estaría dejando sin un servicio básico a los condueños, ¿no? Y eso es la parte. Y eso debe ser un principio en todos los condominios, ¿no? Es que esto es obligatorio, Marlene. Esto es un tema que lo dispone la ley. La expensa ordinaria para el mantenimiento habitual y el fondo común de reserva es obligatorio de conformidad con la ley. Y hay, dentro de la expensa ordinaria, hay dos temas que son obligatorios: el seguro para incendios y el seguro para el mantenimiento de ascensores. No puede faltar en un condominio que tenga, lógicamente, ascensores. Y aquí viene un tema de conflicto. La gente que tiene su local comercial y que no utiliza, por ejemplo, yo estoy en la primera planta, de hecho yo vivo en el subsuelo, ¿por qué tengo que pagar yo
el mantenimiento de las gradas, de todo el edificio, y tengo que pagar los ascensores. Yo no quiero, y entro en un estado de negativa con este principio constitucional del derecho a la resistencia, pues muchas veces me acojo al derecho a la resistencia y digo, no quiero pagar. Bueno, puede no querer pagar, lamentablemente la ley, si es que tiene la calidad de condómino, le obliga a pagar. Así no utilice él. Es que es condómino, es condómino, le obliga a hacer la cancelación. Existe una excepción. Cuando los condominios se aprueban por torres, por bloques o por conjuntos habitacionales, pues en esos casos en particular se pueden fijar expensas ordinarias que sean diferenciadas. Porque estas expensas ordinarias obedecen a una clasificación de bienes comunales generales y bienes comunales individuales. ¿Qué son los bienes comunales generales? Vamos a tomar de referencia este edificio. En este edificio tenemos un área comercial en la parte baja. Y esta parte baja de pronto tiene, por ejemplo, áreas verdes, tiene una guardianía exclusiva para la parte baja para evitar el parqueo de vehículos, etc. Esos bienes son individuales porque sirven exclusivamente a los locales comerciales. Pero, por ejemplo, las gradas interiores de todo el edificio ya son bienes comunales individuales de todos los que tienen las oficinas internamente en el edificio. Pero es un bien comunal general, por ejemplo, la puerta del acceso al subsuelo. Es un bien comunal general, por ejemplo, el generador eléctrico que utilizamos todos. Entonces, cuando yo voy a fijar la expensa ordinaria, cuando existe esta aprobación en propiedad horizontal por torres o por conjuntos habitacionales o por bloques, yo puedo definir en función de la necesidad de cada uno de estos bloques, torres o conjuntos, una expensa diferenciada. Y es un poco lógico. Imaginemos nosotros un edificio con departamentos de 100 metros cuadrados, que generalmente no son menos, y con locales comerciales que tienen 30 metros cuadrados. Exacto. El local comercial pagaría $30 de alícuota, fijando a $1 el metro cuadrado, y el departamento pagaría $100. Pero en cambio los costos no son los mismos. No son los mismos para mantener los departamentos que para mantener los locales comerciales. A veces sucede al revés. Los locales comerciales necesitan más dinero para el mantenimiento que los interiores que son de vivienda. Doctor, y ahora que estamos hablando de esta parte de las alícuotas y los cobros, ya está muy claro lo que son alícuotas ordinarias y luego nos va a explicar las extraordinarias. ¿Cómo debemos proceder para, en el caso cuando existe moratoria por parte de los propietarios, los condueños, o que se resisten a pagar? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso que debemos ir siguiendo? Sí, eso es un tema muy interesante. La gente piensa que yo en un condominio me niego a pagar y me niego a pagar y listo, o sea, no hay quien me obligue. Con el procedimiento anterior, con el Código de Procedimiento Civil que estuvo derogado, estos documentos, incluso con la Ley de Propiedad Horizontal, tienen el carácter de títulos ejecutivos. Es decir, tiene el mismo valor que una letra de cambio. El mismo valor que una letra de cambio. Sin embargo, ya actualmente, con la reforma, con la entrada en vigencia del COGEV y ya la derogatoria del Código de Procedimiento Civil, se ingresó en el COGEV un procedimiento que se llama procedimiento monitorio y en el cual se establece como uno de los elementos particulares el de la propiedad horizontal, en el cual la declaración hecha por el administrador sobre las alícuotas que no se han cancelado, tienen el efecto de un documento para que pueda cobrarse el valor en la vía judicial. O sea que este momento, con lo que usted me explica y con esta actualización, únicamente con una certificación de parte del administrador de que un condueño está con una deuda o moratoria en sus alícuotas, ¿es suficiente para poder iniciar la acción? ¿De quién tiene que probar que ha cancelado? Cuando yo tengo que adherirme a la obligación de cancelar la alícuota, en el momento en que inscribí la escritura pública en el registro de la propiedad. En ese instante como tal se transfiere el dominio, y al transferirse el dominio, si es que yo inscribí el día de hoy la escritura, a partir del día de mañana ya debo la alícuota personalmente. ¿Por qué? Porque uno incluso de los requisitos para poder vender es la certificación de la administración de estar al día en el pago de las alícuotas. En consecuencia, nadie puede vender si no está al día en el pago de las alícuotas. Por eso es que el derecho como tal también se transfiere. Quien compra el departamento asume ya la compra
y asume también esa responsabilidad que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no pago, voy a poner la alícuota anterior, el 10%, $1 por metro cuadrado. En mi departamento de 100 metros cuadrados pago $100, pero llego y no pago. Y dejé de pagar un año completo. Pues, ¿qué es lo que hace la administración? La administración tomará, se entiende vencida la alícuota pasado 30 días. Pasó 30 días, hay mora de la alícuota. En consecuencia, fijaré yo 12 alícuotas que declararé la mora y voy calculando por alícuota el interés legal. No solo es el valor que se había estipulado, sino va con interés. Más el interés legal. Incluso se puede estipular el pago de costas, ¿no? Es decir, de los gastos que represente el cobro judicial o extrajudicial de esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo le pido a la administración o la administración directamente emite una certificación con el valor adeudado, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el interés que se ha generado hasta la fecha en que va a presentar la acción judicial, y ese documento al presentarlo al juez tiene el mismo valor que tendría una letra de cambio. Es decir, es una deuda con la asamblea. Si yo me presento ante el juez y le digo, señor juez, yo pagué o me niego a pagar por tal cosa, eso es otro tema. Eso es otro asunto, porque eso es un proceso sumario que yo tendría que presentar al juez en función de alguna deficiencia en el tema de la administración, pero nada tiene que ver con la deuda. Yo no puedo llegar a compensar esa deuda. Priscila, usted tenía una inquietud. ¿Es necesario contar tal vez con alguna aprobación de parte de la Asamblea General para la Administración declarar esta moratoria o simplemente...? Esto va a depender mucho, Priscila, de los reglamentos internos que tenga. Y aquí sí quiero hacer hincapié en algo. Muchos de los condominios que nosotros tenemos en Cuenca ya llevan años de haberse construido y no tienen hecho actualización de sus reglamentos internos de copropiedad. Recordemos que la jerarquía de las normas que rigen el sistema de propiedad horizontal va en la siguiente forma, en materia de propiedad horizontal. Primero está la ley de propiedad horizontal. Luego de la ley está el reglamento general a la ley de propiedad horizontal. En tercer lugar, tiene usted el reglamento interno que aprobó el constructor para declarar el condominio en propiedad horizontal. Luego tiene las disposiciones de la Asamblea General y tiene las disposiciones del directorio. Ese es el orden. ¿Qué pasa? Que como existen ya varios edificios que han sido construidos hace 8 o 10 años, existen reformas que se han realizado a la ley de propiedad horizontal y al reglamento general a la ley. En consecuencia, varios de los temas que en su momento se reglamentaron en los reglamentos internos, valga la redundancia, estos reglamentos estarían caducos ya en algunos de sus articulados. Tendrían que hacer una renovación. Una renovación o en lo particular sujetarse a la ley y al reglamento general de propiedad horizontal, porque no se puede alegar en este caso falta de norma en razón de que existe una norma general que sí regula el sistema. En pocas palabras, doctor, para los condominios que no tienen ese reglamento interno, ellos pueden basarse en los reglamentos que están establecidos. Así es. Bueno, todos los condominios tienen para la aprobación del condominio como tal, el municipio le exige a usted que presente un proyecto de reglamento. Ese reglamento hace las veces de reglamento interno. ¿Qué es lo que debería hacer un condominio cuando ya se integra? Pues debería convocar a asamblea de copropietarios, disponer que el directorio prepare un proyecto de reglamento interno en base a las necesidades propias del condominio, aprobarlo con las 2/3 partes de todos los condóminos del edificio y luego protocolizarlo en una notaría previo el trámite de aprobación en la municipalidad, porque no es que simplemente yo llego, integro la asamblea. No es así hacer por hacer. No. Hay gente que lo ha hecho y ese tipo de actuaciones en base a reglamentos internos aprobados al interno únicamente de la asamblea no son válidos porque se requiere la protocolización y la inscripción en el registro de la propiedad. Si es que no cumplió con ese proceso,
los reglamentos que se aprobaron internamente no tienen validez legal de ninguna naturaleza. Doctor, ¿y los reglamentos internos están basados más ya en normativas específicas para cada condominio? Porque el resto está estipulado ya dentro de la ley de propiedad horizontal y el reglamento de propiedad horizontal. La generalidad está en el reglamento y en la ley de propiedad horizontal, pero es la generalidad. Voy a situar un caso. El reglamento general de propiedad horizontal a usted le dice que en el caso de conflicto interno, usted deberá, por ejemplo, solucionar los conflictos a través de un procedimiento breve y sumario. Y hasta ahí llegó la norma. ¿Qué es lo que hace el reglamento interno? Determina el paso a paso de ese procedimiento. Por ejemplo, sesión del directorio, auto de conocimiento del directorio, citación a la parte que presumiblemente cometió la falta, una audiencia oral y pública en la cual se le escuche y presente sus pruebas, y de ahí la resolución que puede ser impugnada en tanto tiempo hacia la asamblea, por ejemplo. ¿Sí? Pero esos procedimientos yo no tengo en el reglamento general. Esos procedimientos los paso al reglamento interno. Yo tengo, por ejemplo, en el reglamento general, no podrá hacer uso de las áreas comunales en la forma no prevista en el reglamento interno. Pero si no tengo el reglamento interno, ¿cómo sé cuál es la limitación del uso del área comunal? Es, por ejemplo, hay condominios que le dicen, aquí tenemos unas lindas áreas verdes, pero no puede entrar. Porque son áreas verdes solamente como estéticos, ¿no es cierto? Que son manejadas únicamente como ambientes decorativos. Así que no pueden hacer uso de esas áreas verdes, pero es un área comunal. Y por lo tanto, si es área comunal, se entiende que yo tengo el derecho. Exacto, puedo utilizarlas. Puedo utilizarlas, porque de acuerdo al reglamento general, la área comunal me pertenece y yo tengo el derecho de uso y goce. Pero si el reglamento interno, en cambio, hace ese análisis, yo sí puedo ahí pues tener una claridad sobre cuál es el alcance. Otro caso muy particular. Yo declaro en propiedad horizontal una clínica. El reglamento general dice que no se podrá hacer uso de los bienes exclusivos sino para los fines que fue declarado el condominio. Pero si no tengo ese fin declarado en el reglamento interno, el día de mañana yo me voy a una clínica X de acá y me pongo una venta de hot dogs. Claro, entonces, ¿tendría lógica o no tendría lógica? No tendría una lógica porque el condominio como tal no tiene un fin meramente declarativo. Y además hay que analizar si es que todas las instalaciones y la infraestructura está o no está diseñada para el fin de servicio que se pretende dar. Entonces, este tipo de circunstancias están justamente reguladas en un reglamento interno, pero ya dependiendo de la necesidad que tenga cada uno de los condominios, porque no puedo yo copiar un reglamento. Yo tengo varios reglamentos que he hecho aquí en la ciudad, y hay algunos que han intentado copiarme, por suerte están regulados por propiedad intelectual, pero a pesar de que los han copiado no han podido aplicarlos, porque muchas de las cosas que se presentan en un condominio son muy particulares. Claro, y son esa propias de ese particularidad condominio. se tienen que ir regularizando. Sí, además también el tener un reglamento interno bien establecido hace que las normas para el buen vivir o el interno de cada condominio o edificio sean más fáciles de manejarse, Así que es. es uno de los problemas que también se tienen, ¿no es cierto? Están regulados, digo usted, ciertos incumplimientos con ciertos llamados de atención, con ciertas multas, pero como usted bien lo explica, eso ya es específico y tiene que ser tomado en cuenta para cada condominio de acuerdo a sus necesidades. Y hay un tema muy particular, que es el tema de que de las asociaciones comunitarias, de acuerdo a la ley de arbitraje y mediación, pueden también conformar centros de mediación. Imaginemos nosotros un poco más modernos, imaginemos estos condominios que se están construyendo en Cuenca con administradores capacitados en mediación. Es muy interesante el tema porque la ley de arbitraje y mediación me permite a mí tener estos espacios al interior de un condominio. Si yo tengo una oficina de arbitraje y mediación, pues yo puedo llamarles a los vecinos que se encuentran involucrados en el tema y decirles, vean, participemos de un proceso de arbitraje y mediación, conciliemos el tema. Y ese acuerdo que lleguen a suscribir las partes es de cumplimiento obligatorio. Y si no cumple, pueden ejecutarlo incluso en la vía judicial. A veces no vemos la norma con los alcances que puede tener, pero la propiedad horizontal sí nos puede brindar ese alcance si existe al interior una asamblea organizada, un directorio organizado
que sea pionero, por ejemplo, en observar las mejores alternativas de convivencia que se puedan dar en el rango vecinal y adentro de un condominio. Entonces, ese tipo de circunstancias son muy importantes. Doctor, hagamos una nueva pausa, mi estimada Priscila también, y para regresar, ¿con qué estaríamos de regreso? Bueno, seguimos con las expensas. Este tema creo que lo vamos a tener que ampliar. ¿Sí? Les invitamos a todos a participar de todo lo que hemos tratado hasta el momento, pero vamos a regresar con las expensas extraordinarias. Esta es Cómplice FM, 24 horas de buena música. Inicio de espacio publicitario. En Juan Marcet me fue de maravilla. Compré esferos a 18 centavos, cuadernos a 90 centavos, pendrive, audífonos. Además, forraron mis cuadernos gratis. Es increíble ir a Juan Marcet porque encuentras más de lo que te imaginas a los mejores precios. Y recuerde, en Juan Marcet ya la lista está lista. Con Faber-Castell, Bic, Norma, Stedler, Sharpie y más de 10,000 artículos para el regreso a clases. Berito tenía razón. En Juan Marcet ahorré tiempo y dinero comprando todo en un solo lugar. Visítenos en 12 de abril y El Batán, Centro Comercial Los Nogales. Difiera sus compras a 3 y 6 meses sin intereses. O si prefiere, busque su lista escolar en www.juanmarcet.com. Forrada de cuadernos gratis válido por compras desde $50 exclusivamente en productos escolares. Aplican restricciones. ¿Está por matricular su vehículo, verdad? Solicite su turno para la revisión técnica vehicular en línea. Ingrese en www.emov.gov.es. Clic en revisión técnica vehicular en línea. Ingrese la placa y los 5 últimos dígitos del chasis. Elija hora y fecha y el sistema le dará el horario disponible. Digite sus datos personales, imprima la solicitud y ¡listo! Preséntela al ingresar al Centro de Revisión Técnica Vehicular. Muy fácil, ¿verdad? Alcaldía de Cuenca y Emov EP, comprometidos por una movilidad responsable. Cuenca no se detiene. La alegría de mis días, mis amigos, mi familia. El sabor de la alegría, ñami, ñami, es amor. Fruta sana la manzana. Jugando como un mango. En mi granja hay naranjas. Y en mi mano un durazno. Ñami, 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 la barriguita. Ñami, ñami, mi jugo, mi sabor. Amor que da frutos. Pide ñami ñami, la mejor bebida de fruta al mejor precio. Ñami, ñami. Vive bien, vive Nutri. No sé qué pasa, no lo sé bien. Pasa que me siento muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al cole! De regreso a clase. Con tu look pasa, a todos vas a asombrar. Compra en Pasa tu look de regreso a clases y gana una de las tarjetas de regalo que sorteamos diariamente. Son más de $3,000 en premios. Participa por cada $30 en compras. Pasa, es tu look. Encuéntranos en los principales centros comerciales del país. El Consejo de Seguridad Ciudadana avanza en la instalación de la segunda fase del proyecto Parque Seguro. Este moderno dispositivo precautela el buen uso de los espacios públicos y garantiza la seguridad. La inversión de las 2 etapas supera los $120,000. En esta segunda fase se benefician a los parques La Victoria, El Recreo, Luis Alarcón, Kennedy, Uagrauma, Visorrey, Bosque de Monay 1, Guataná y El Paraíso 1. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana. Juntos hacemos seguridad. El Sindicato de Auxiliares de Enfermería del Hospital Vicente Corral Moscoso y el Instituto Tecnológico Corporativo Edwards Deming organizan cursos de auxiliares en enfermería, odontología, farmacia, rehabilitación física, paramédicos e instrumentación quirúrgica para otras ramas de la salud. Informes en el local del sindicato ingresando por la puerta de la antigua morgue del Hospital Vicente Corral Moscoso. Teléfono 404-7842. Mira, cuando cumples 40 años, te das cuenta que no es tan malo como parecía. Sigue siendo el de toda la vida, pero mejorado. Los 40 años te renuevan, te hacen aprovechar las oportunidades, porque solo se vive una vez. En los 40 años de Colonial, renueva tu vida con nuestras salas, comedores y dormitorios con el 40% de descuento, solo por este sábado 19 y domingo 20 de agosto, de 8 a 20 horas. Además, difiere tus compras a 12 meses sin intereses, más 2 de gracia. Colonial, toda la vida. Ya no tienes que ir de un lado a otro. Lo que buscas está en el mall. Lista completa de útiles, ok. La laptop y el USB, ok. La moda para lucir en clase, ok. La mochila perfecta, ok. Y mucho más. Son 200 locales para comprar. Y por el estacionamiento, no te preocupes. Más de 2,000 parqueos cómodos y seguros. Auspicia Colonial. Recuerda, en el mall está todo para el regreso a clases. Fin de espacio publicitario.
99.7 Cómplice FM, tu nueva sensación. Estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Aquí estamos dialogando en este viernes con el doctor Paulo Gárate sobre la propiedad horizontal y también con nuestra invitada Priscila Cordero, quien es administradora de diversos condominios aquí en la ciudad de Cuenca. Doctor Priscila, estábamos hablando sobre las expensas, algo que nos faltaba también acotar sobre este tema. Bueno, habíamos clasificado ya la expensa ordinaria y los fondos de reserva, cada una de ellas ya muy bien definidas. La una es habitual, la otra es para situaciones fortuitas de fuerza mayor o para planificación de mantenimientos a largo plazo. La expensa extraordinaria pues ya ingresaría cuando se suscitan asuntos que están fuera de lo ordinario y fuera de lo que ya se planificó en el Fondo Común de Reserva, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a situar un caso muy particular. Queremos hacer una cena navideña. Ya, listo. Puede ser una expensa ordinaria para todos los copropietarios. Esa no sería obligatoria. Pero vamos a una obligatoria. Queremos pintar la fachada. Esa sí es obligatoria. ¿Sí? Para pintar la fachada, yo tengo que convocar a asamblea. En asamblea tengo que presentar un presupuesto. Y ahí fijo una cuota extraordinaria, por ejemplo, para suplir este tipo de circunstancias. Hay casos muy particulares. Y se da de hecho en Cuenca con mucha frecuencia. En las expensas ordinarias, a pesar de que tenemos la obligatoriedad de generar un seguro contra incendios y en otros casos incluso seguros contra siniestros, en algunos edificios que así lo deseen, pero no lo hacen, nunca se fijan. ¿Por qué razón? Por el costo de un seguro de incendios es alto, entonces la gente prefiere más bien arriesgarse. Confiar en los bomberos y dicen, bueno, si pasa un incendio, ojalá que no llegue a mayores. Confiar en Dios que no pase nada en realidad. Sí, pero créame Marlene, a mí me preocupa algo. Y Priscila, con Priscila hicimos una inspección en algún momento ya judicialmente a un edificio. En este edificio, cuando nosotros identificamos los planos, los ductos de gas, los ductos de eléctricos y los ductos de conducción de agua, estaban diseñados en forma independiente, como es lógico y así debe de ser. Pero el constructor en este condominio X, ¿sí? Se dio el gusto de eliminar los dos ductos para generar un solo ducto con divisiones no adecuadas y en donde estaban las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas y las instalaciones de agua. Yo no Una tengo bomba de tiempo. No tengo idea cómo llegó a aprobarse y si es necesario que aquí, por ejemplo, la Dirección de Control Municipal de Áreas Urbanas se preocupe sobre este tema y a nivel general procuren realizar auditorías para verificar que los condominios cumplan con las medidas de seguridad básicas. Totalmente. Pero para mí, por ejemplo, fue, y para Priscila también, una sorpresa increíble observar que estos conductos para abaratar costos y ganar metrajes cuadrados en el edificio habían sido reducidos a 1. No quiero ni imaginar una fuga de gas con un circuito eléctrico al costado. Es una bomba de tiempo. Dios no quiera. Sí, Dios no quiera. Las ventanas que son de las áreas comunales, que son de protección, que eran programadas de 8 líneas, de 6 a 8 líneas, habían tenido, recuerda, de 3 líneas a 4 líneas. Entonces, alguien que de pronto bajaba con un poco de fuerza y se sometía a la ventana tenía el riesgo de irse hacia abajo. Entonces, cuando yo me refería al inicio de la ética en la parte constructiva, es muy importante que los señores constructores no solamente piensen en el dinero, piensen en que en los condominios hay gente que compra para vivir toda su vida. Y si es que no tienen todas las seguridades necesarias, Cuenca está en una bomba de tiempo, no en todos, en algunos casos muy particulares, porque hay gente que sí es muy cuidadosa. Habíamos hablado al interno sobre el tema de la privacidad. Mire usted que en los condominios, en normas de construcción muy generales, usted tiene que procurar como constructor el aislamiento de la sonorización para evitar justamente problemas de vecinos, que yo escuche al vecino que está peleando con la esposa al otro lado. Sí. O que el guagua grita, está llorando y no es de mi casa, usted tiene diseños que permiten ese aislamiento, pero claro, hay constructores que para evitar costos en este tipo de circunstancias, ¿qué deciden? Deciden en su momento pues hacer paredes medianeras y ponen lo más barato posible. Por eso es que cuando uno va a comprar en un condominio, sí debe verificar muy bien todo el proceso constructivo. Saber qué estoy comprando en realidad.
verificar si es que los planos como tal cumplen con lo que me están entregando, porque a veces uno solamente observa la parte del acabado, la elegancia, está bonito, lo bonito que se ve el casa. departamento, pero si usted mira la estructura, mira usted todo ya, la planificación y la seguridad, creo que es lo más importante en un condominio. Pero ¿cómo podemos hacer eso, doctor? Porque usted ¿quién puede nos muestra? Usted puede acceder ¿Quién? libremente a los planos. Cualquier persona, son documentos públicos. Usted puede acceder a la Dirección de Control Municipal, Ajá. verificar el condominio y solicitar una copia de los planos. De hecho, varias de las asambleas de copropietarios a los cuales he asesorado no han contado con estos planos del constructor. Entonces, ellos han accedido a la solicitud de copias certificadas, han obtenido las copias y en esta base han podido darse cuenta de lo que realmente se planificó y lo que realmente le vendieron. Porque no es lo mismo tener, y bueno, y aquí de pronto no voy a tocar marcas, pero no es lo mismo tener un ascensor M que un ascensor O. Exacto. O sea, los costos son totalmente diferenciados. Entonces, yo no puedo ponerme a hacer comparaciones solamente en virtud de lo que veo dentro de mi departamento. Tengo que ver siempre en el condominio la parte estructural integral, teniendo en cuenta además, señores copropietarios, que el constructor es responsable en la parte estructural y en los materiales utilizados hasta por 10 años luego de haber concluido su obra. Así que eso de conformidad... Se puede hacer cualquier reclamo durante esos 10 años y pedir si que tal es vez estructural y obedecen alguna... a vicios ocultos, Ajá. en conformidad con el artículo 1937 del Código Civil, es totalmente procedente que la Asamblea de Copropietarios presente reclamos. Nosotros en un condominio, Priscila, también verificamos daños estructurales en una obra. Ya. Un parqueadero, Marlene, un parqueadero que había sido diseñado inicialmente con 2 parqueos, con la finalidad de ganar espacio, recuerda Priscila, en un área comercial. Claro, cabalmente eso se pudo hacer solicitando los planos, porque no habíamos tenido los planos en la parte administrativa. Solicitando los planos en control municipal pudimos verificar que había esta irregularidad. Claro, habían alterado las columnas que estaban diseñadas para el edificio y la habían corrido para ganar espacio en el local comercial. Se habían corrido como 2-3 metros. Sin el permiso. Sin el permiso. Le habían simplemente por construido. encima de los planos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que esas estructuras que estuvieron, por ejemplo, ahí consignadas, generó un tremendo conflicto, porque el parqueadero, las losas del parqueadero empezaron a trizarse. Y claro, Dios, no sabíamos peligroso. por qué. Ajá. ¿Por qué? Cuando fuimos a verificar los planos, encontramos el porqué. Se habían tomado los parqueaderos planificados, eliminando incluso algunas estructuras base, con la finalidad de ganar espacio para la venta de un local comercial. Y claro, no puedo compararlo con el costo del parqueadero, no lo voy a comparar generalmente con el costo del departamento, claro. porque hay departamentos que ya incluyen el parqueadero. Cuando uno compra el área exclusiva, y esto obedece a una duda que tenía Priscila hace un momento, cuando uno compra el área exclusiva, compra el área exclusiva del departamento, que también tiene la área exclusiva del parqueadero, en algunos casos particulares el área exclusiva de terraza, y en otros de edificios, muy generalmente, el área de bodegas. Exacto. La suma de todos de estas áreas como tal, se consolidan en una sola área que conforman en el cuadro de alícuotas el área exclusiva. Y esta área exclusiva es de mi exclusiva titularidad. Ahora, como lo que usted mencionaba, doctor, por ejemplo, en estos problemas que ya uno va identificando ya después de haber adquirido la vivienda, se le puede, usted dice, está en un lapso de 10 años que el constructor tendría que ser el responsable. Si hay vicios ocultos y es estructural, en cuanto al terreno y en cuanto a la estructura. Y a pesar de todos esos cambios, entre comillas, que se han hecho fuera de los planos o que no se han cumplido con la normativa de construcción, ¿se le puede exigir al constructor ya en la construcción terminada hacer las adecuaciones? Por supuesto. Le puede exigir porque son perjuicios. Yo tuve un caso particular por el sector de la Feria Libre, en el cual demandamos al constructor, porque el constructor omite, por ejemplo, en el terreno, hacer una pared de contención que estaba obligado a hacerla porque tenía una peña al costado. ¿Y qué pasó? Que él construyó el condominio al costado de la peña sin prever justamente ese muro de contención. Ese muro de contención. ¿Y qué pasó? La peña se vino abajo y todas las casas sufrieron daños gravísimos y estructurales.
Se le presentó la demanda y el juez oportunamente pues dispuso el pago del costo de la casa. Era de locura, pero para nosotros no tanto. En el tiempo en que compró el señor, la casa la compró en $70,000. El juez dispuso una sentencia de $65,000 después de 4 años, por daños y perjuicios. Híjole. Entonces, prácticamente devolvió el costo a la casa. Casi que después de tantos años ni siquiera tuvo la ganancia, sino más bien terminó perdiendo todo. Pero no haber terminó hecho perdiendo por no haber preveído oportunamente. Por eso es que el llamado a los constructores, ¿no? A ser éticos en el ejercicio de su profesión y a pensar en la urbanidad de Cuenca como una misión, como una visión, pero sobre todo con una responsabilidad cultural, ética y de seguridad frente a toda la gente que oportunamente va a ser su cliente y va a adquirir un departamento o un local comercial.